Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 1, verso 8. Gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dice capítulo 1 del libro de los Hechos. Usted sabe que el libro de los Hechos no termina en amén, porque el libro de los Hechos habla y escribe la historia de la iglesia en sus inicios, y nosotros nos toca escribir el libro de los Hechos de este tiempo. Por eso el libro de los Hechos no termina en amén, porque se continúa y se continúa con nosotros. Ojalá pudiéramos escribir una buena historia. Ojalá pudiéramos escribir como iglesia un buen testimonio de lo que es la iglesia de Dios. Amén. Así que en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria, para la honra y para la exaltación de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice, pero recibiréis poder, diga poder. Recibiréis poder, diga poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, diga Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló ahí? ¿Quién? Claro, usted tiene que ser entendido en la palabra. Usted no puede sacar la palabra de contexto, por eso hay que entenderla. Venga los miércoles que estamos dando estudio bíblico, para que usted no sea un neófito en la palabra de Dios, sino un entendido. ¿Sí? Gloria a Dios por todos los amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a orarle al Padre. Cierre sus ojos, incline su rostro, no se distraiga. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este día. Padre, abre la mente, abre el espíritu y abre los corazones en esta mañana para que puedan recibir esta palabra revelada, esta palabra que se vuelve un rema, esta palabra que transforma, esta palabra que cambia, que entre en los corazones, que caiga en tierra fértil, que pueda dar frutos, aleluya, y pueda cumplir el propósito por el cual se está enviando en el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, no a mí, Padre, oh Espíritu Santo, que tú te mueves en medio del pueblo, que tú te mueves en este altar, que tú tomes mi boca, que tú tomes todo mi ser integral, que tú tomes el corazón y el espíritu de cada uno, los que hoy están aquí, para que reciba un alimento, para que reciba un pan, para que reciba una palabra poderosa, revelada a sus corazones en el nombre de Jesús. Padre, tomo la autoridad con la que se me ha sido conferida y establecida en casa de Dios, adoración eterna, y vengo atando todo espíritu de distracción, todo espíritu de mentira, todo espíritu de sueño, todo espíritu de desánimo, de angustia, de congoja. Ato y reprendo todo espíritu que como un humo entra a las iglesias y va soplando en los oídos de los hermanos para distraer, para desanimarlo, para traerles recuerdo del pasado, de las cosas del día a día. En el nombre de Jesús vengo atándolo, vengo haciéndolo inoperante, vengo esparciéndolo, haciéndolo polvo, echándolo fuera, y se han dispersado y enviado a los lugares donde el Espíritu Santo ya determinó para ustedes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Vengo estableciendo el reino de Dios en casa de Dios, adoración eterna. Vengo estableciendo una atmósfera angelical, una atmósfera donde se mueve el Espíritu Santo de Dios, una atmósfera que transforma, una atmósfera que cambia, una atmósfera, aleluya, donde el Espíritu Santo posa sobre los corazones y redarguye, le da el entendimiento, le enseña y lo lleva a la convicción por la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vengo atando todo espíritu que entenebrece la mente para que no les resplandezca la luz de Cristo. Todo espíritu que entenebrece el entendimiento para que no entienda o no les resplandezca la luz de Cristo. Vengo atando en el nombre de Jesús todo espíritu que se levanta en contra del conocimiento, en contra de la revelación de la palabra de Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual toda rodilla se dobla y toda boca confiesa que Jesús es el Señor. Aleluya, para la gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Así que quiero que usted abra su corazón y abra su entendimiento y recibe esta palabra, que le va a dar una herramienta poderosa. Una herramienta poderosa. Vamos a hablar hoy de los beneficios de orar en lengua. Hemos enseñado sobre las lenguas. Muchas personas recibieron las lenguas del Espíritu Santo en aquel momento. Otras han seguido recibiéndola. Otras la han recibido durante su bautizo en agua. Y hemos hablado por qué la lengua y por qué han sido tan contradictorias y por qué el enemigo se ha levantado contra esta herramienta. Claro, él, si no lo hiciera, fuera tonto. Lo hizo desde el principio porque él sabía, él conoce el poder que hay en orar en lenguas. Y conocido ya ustedes, porque lo enseñamos aquí, lo que son las lenguas, por qué son las lenguas, les voy a dar así como un pequeño review de lo que dice en Romanos 8 y en 1 Corintios 12. Donde Pablo habla de las lenguas, y le voy a explicar esto para que todo prejuicio, toda nimiedad que quiera venir a su mente sea atada y echada, llevado cautivo a los pies de Cristo. Si un pensamiento viene a usted, por favor, llévelo cautivo a los pies de Cristo. Eso ahí se queda, se crucifica en la cruz del Calvario y lo va a dejar tranquilo. Amén. Pablo habla de las lenguas en el capítulo primero, en el capítulo 12 de 1 Corintios. Y hay algo importante que él dice, y sí quiero retomarlo para que usted lo entienda. Pablo te dice que hablar en lengua en la congregación no va a dar el entendimiento, porque las personas no entienden lo que son las lenguas, o más bien no entienden lo que se dice en lengua. Por eso él dice, no hable en lengua porque en la congregación, y le voy a explicar, sino porque las lenguas nos edifican a nosotros mismos, nos edifican nuestro espíritu. Y eso es cierto. Claro está, si nosotros empezamos aquí y yo tomo este micrófono y empiezo a predicar en lengua, usted va a decir, pero caramba, el Espíritu Santo está hablando, pero yo no estoy entendiendo. Y usted se va a quedar como que marcando ocupado. Obviamente, si las hermanos empiezan ahí y se paran y empiezan a hablar en lengua sin ningún intérprete, eso va a suceder. A eso se refiere Pablo. Pablo no dice que no hable en lengua. Pablo no dice que no es importante, todo lo contrario. Pablo enfatiza grandemente las lenguas. De hecho, él dice en Romanos 13, si yo hablara en lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Siempre Pablo enfatiza y siempre salen durante todas las cartas lo que es el orar, hablar en lengua, primeramente. Ahora bien, que usted ore en lengua
en su casa o en algún momento en la congregación, usted está orando solo aparte, eso sí es válido. Ahora, si todos empezamos a hablar en lengua y llega alguien, eso es lo que dice Pablo, yo estoy parafraseando, estoy explicando. Si llega alguien de repente que llegó tarde, bastante tarde, y encuentra aquí a todo el mundo hablando en lengua, entonces va a decir, ¿qué pasó? Se nos volvieron locos la gente. ¿Usted me está entendiendo? A eso es que se refiere Pablo. Por eso dice que mejor que hablar en lengua es profetizar, pero la profecía viene de las lenguas. Déjeme decirle, la gente quiere los dones, pero la palabra de Dios me enseña y nos enseña que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿qué va a suceder? Recibiremos poder. Entonces quiere decir que para que usted fluya en sanidad, usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Para que usted fluya en ciencia, en palabra, para que usted fluya en fe, en milagro, para que usted fluya en discernimiento de espíritu, usted tiene que recibir la impartición, usted tiene que recibir al Espíritu Santo de Dios sobre usted, o lo que también le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando usted recibe la impartición, el bautismo del Espíritu Santo, usted va a poder hablar en lengua. Esto te está diciendo que antes de tú tener el don de sanidad, o más bien, se lo voy a explicar, me voy a expresar mejor. Antes de usted fluir en el don de sanidad, usted tiene que fluir en el don de lengua. Porque usted no va a fluir en el don de sanidad ni en profecía si no ha venido sobre usted el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Pero recibirá el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. No fue hasta después de Pentecostés, cuando visitó el Espíritu Santo a los 100 y pico que estaban en Pentecostés, y fueron impartidas en sus cabezas como fuego de lenguas, y hablaron en diferentes lenguas. Después de ahí, si usted sigue leyendo, va a ver cómo Pedro, un hombre que se enfrentó a un soldado, sacó una espada, le cortó la oreja para defender a Jesús, dispuesto a que lo mataran en ese instante, ¿verdad que sí? Ellos cuando crucificaron a Jesús, dice la palabra que se metieron en una habitación y cerraron las puertas porque le tenían miedo a los judíos. Ellos dijeron, bueno, crucificaron a Jesús, ahora no van a crucificar a cada uno de nosotros. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. No estuvieron ahí. Pedro no estuvo ahí con Jesús. Estaban escondidos porque tenían miedo. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? Y entonces, ¿qué pasó en Hechos? Cuando pocas semanas después ellos estaban reunidos en oración unánime, dice la palabra. Las mujeres también estaban con ellos, con los 11 discípulos, llamados después apóstoles. Estuvieron orando unánime con todas las mujeres. Y vino de repente la visitación del Espíritu Santo, que era algo prometido por Jesús. Pero ¿cómo es posible que a pocas semanas los que estaban escondidos hoy salgan a hablar? Y Pedro se levanta y da el discurso más grande de su vida. Y dice las palabras más elocuentes, bien coordinadas, con unción, con poder, de tal manera que 3,000 vinieron a los pies de Cristo. Y dice más, vino la impartición sobre ellos también del Espíritu Santo de Dios. Y eran hombres que empezaron a hacer milagros. ¿Qué pasó? Se fue el miedo, se fue el temor. Cuando vino el Espíritu Santo, entonces ellos fluían en lengua, pero también fluían en sanidad, fluían en liberación, fluían en todos los dones, los 9 dones del Espíritu Santo. En la palabra nos dice que los dones son según su voluntad. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 12, verso 8 al 10. El don de lengua lo entrega el Espíritu Santo. ¿Quién entrega el don de lengua?
Aleluya. ¿Y a quién se lo va a dar? A los que lo amen, a los que lo anhelen, a los que lo quieran. Si usted un día lo despreció, si usted un día menospreció ese don, yo quiero que usted sepa que hoy usted tiene que pedirle perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Cierre esa puerta, renuncie a ese mal sentimiento, renuncie a la crítica, renuncie al rechazo al don de lengua, renuncie a la burla del don de lengua, para que usted pueda venir la impartición del Espíritu Santo sobre usted y usted pueda hablar en lengua. Te aseguro, oye lo que te estoy diciendo, te aseguro que tu vida nunca va a ser igual. Porque los beneficios de orar en lengua trascienden el mundo natural. Usted necesita recibir el don de lengua. Usted necesita aprender a orar en lengua. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 12. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría. Número 1, ¿verdad? O sea, no por el que yo diga número 1 no quiere decir que es el orden de importancia, sino como les va enumerando la palabra. El primero que menciona es sabiduría. A otro por el mismo Espíritu, a otro el mismo Espíritu, en otra versión dice por el mismo Espíritu, le da palabra de ciencia. A otro el mismo Espíritu de la fe. Estamos hablando del don de la fe. Si usted no lo sabía, la fe es un don. A otros, dones de sanidades. O sea, de usted impartir sanidad, de que Dios lo use a usted en sanidad. Porque el don no es de nadie. El don lo regala el Espíritu Santo. Yo quiero que usted sepa hoy y entienda hoy que los dones es un regalo de Dios. Que hablar en lengua y poder, y el que habla en lengua entonces puede orar en lengua. Usted no puede orar en lengua si usted no habla en lengua. El hablar en lengua es un regalo de Dios. Oiga, dígaselo a usted mismo, dígaselo a su alma, porque su alma tiene que entenderlo. El problema es que muchos dejan que el alma camine por un lado y su otra parte por otro lado. Y Dios no nos habló de partes, tripartito, pero integrar en una sola persona. Así que dígale a su alma: alma mía, vamos, dígaselo con convicción. Alma mía, el don de lengua es un regalo de Dios para mi vida. Esto que yo le estoy diciendo que usted haga es algo que yo hago. Yo no estoy inventando. Yo no quiero llenar un espacio. Todo lo contrario, mejor me falta tiempo. Usted tiene que hablarle a su alma. Usted tiene que redarguir a su alma. Usted tiene que hablarle. Usted tiene que convencer a su alma, como hacía David. Usted tiene que tener convicción de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no es interpretación. La palabra de Dios es revelación. Usted tiene que recibir la revelación. Usted tiene que recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios no se ve por parte. Dice, ok, yo creo en Deuteronomio, creo en Números, creo en los reyes, en Primera, Segunda de Reyes, y creo en Ruth, creo en Esther, pero creo también en Juan, en Lucas, en Marco, Mateo. Pero yo no creo en Corintios. Bueno, yo creo en Corintios una parte. Y creo una parte de Efesios y una parte de Santiago. No. La palabra, dice la palabra que es útil para enseñar, para redarguir. Y que es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Wow. Y no vuelve a Dios vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Y yo declaro que la palabra en esta mañana cumple el propósito.
entra, hace lo que tiene que hacer y no vuelve a Dios vacía, en el nombre de Jesús, porque Jesús establece su poder en casa de Dios, adoración eterna. Por eso le decía en estos días, el Señor me llevaba a decir: está bueno de leche, está bueno de biberones, esto es para los que quieran comer plátano, yuca, comida sólida. Porque esto no es lechita para entretener. Esto es palabra de Dios que transforma, que trastorna, que cambia y da restauración a los hogares, a las vidas y a todos los proyectos y sueños que usted tiene en Dios. Dice Primera de Corintios, estoy en el verso 8. Bueno, pasamos el 8, el 9. A otro el mismo espíritu de la fe, el don de la fe; a otro el de sanidades, verso 10. A otro más el don de milagros; a otro el don de profecía; a otro el don de discernimiento de espíritu; a otro el don de diversos géneros de lenguas. Son diversos géneros, no es un solo género, no es una sola expresión. Atacaparamashe, por ejemplo, cualquier expresión, no es una sola, es diversos géneros de lengua. Usted tiene que fluir para que eso siga fluyendo y siga viniendo más. Mientras usted más lo use, usted va a recibir más. Y es impresionante, es impresionante. Dice: a otro don de interpretación de lengua. También pedimos el don de la interpretación. Dice el verso 11: pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular, dice la palabra, según su voluntad. Esto es, Dios, conforme a su voluntad, el Espíritu Santo de Dios nos entrega los dones. Mas quiero que usted sepa que el don de lengua está disponible para todo el mundo. Porque el bautismo, la impartición del Espíritu Santo está disponible para todo y cada uno de nosotros. Esto no hay acepción de persona. Esto es que si usted sí y usted no, porque usted es intercesor, porque usted es bueno, porque usted ora, porque usted ayuna, porque usted es buena persona, porque usted es un buen cristiano. Así no es. Dios lo da como un regalo y su don es que nos hace a nosotros ser buenos cristianos, ser buenas personas. Usted no tiene que ser bueno para recibir al Espíritu Santo. Usted nada más tiene que respirar y tener un corazón deseoso y ame a Dios y desea lo que Él tiene. Solamente usted tiene que hacer eso. Luego el Señor es que transforma, es el que cambia, es el que sana, es el que hace que seamos buenos. Él nos acepta tal como somos, con nuestras debilidades, con nuestro pecado. Igual está disponible el Espíritu Santo para usted. Es un regalo, sin mirar el rostro, sin mirar su condición. Es un regalo de Dios. Así que las lenguas es para todos. Si usted no la está usando, si usted no la tiene, si usted no la ha recibido, usted se está perdiendo un gran regalo. Y usted va a ver todos los beneficios que da el orar en lengua, y de eso se lo están perdiendo cuando no lo hacemos. Aquí el Espíritu Santo le habla a todo, incluyéndome a mí misma, que me está hablando ya por semana de esto. Esto es para todos. Esto es un beneficio. Y para usted que está en su casa, para usted que está viéndonos por Facebook, por usted que está viéndolo en su casa o en el trabajo donde esté, esto también es para usted y usted lo puede recibir allá donde usted está, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 2, verso 17. Vaya siguiéndome. Se lo voy a leer directamente de aquí porque tengo que fundamentar esta palabra con la palabra de Dios y tengo muchos versos. ¿Lo tienen? Dice el verso 17: Dios ha dicho: en los últimos días
derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. ¿Hay alguien aquí que no sea humanidad? Aquí todos somos humanidad, ¿verdad que sí? Somos gente, somos personas. Dice humanidad, no dice sobre los perros, sobre los animales, sobre el gato. Ay, Señor, dale también la unción de lengua a mi perro. ¿Tú te imaginas? ¿Y quién lo aguanta? El único animal donde fue impartido el Espíritu Santo fue la burra de Balaam. Porque habló en lengua. Porque ese no era su idioma, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? El burro no siquiera sabía lo que hablaba. Estaba hablando en lengua. Y a Balaam le dio la interpretación. Bueno, no le dio la interpretación porque estaba hablando en su mismo idioma. Así que se asombró. Pero esto no es para los animales, esto es solo para la humanidad. Para los hijos de Dios, para los humanos. Aleluya. Dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. ¿Cuándo van a hacer eso? Cuando se derrame del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda humanidad. Dice, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. No es que le va a dar sueño para dormir, no, es que van a tener sueños de Dios. Van a tener revelaciones, van a recibir sueños con revelación de Dios. Dice, en estos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas. ¿Dónde están los siervos y las siervas de Dios? ¿Dónde están los siervos y las siervas de Dios? Diga amén. Si usted está aquí, si usted es siervo, si usted es sierva de Dios, diga amén. Porque dice la palabra, aleluya, que va a derramar de su espíritu. Ay, y van a venir y van a profetizar. Y los que ya profetizan, profetizarán más. Y los que tienen unción, tendrán mayor nivel de unción. Yo no sé si usted se conforma con lo que tiene. Yo no sé si usted se conforma simplemente con recibir sueños. Yo no sé si usted se conforma, pero yo quiero que usted sepa que este nivel va de gloria en gloria, de nivel a nivel, subiendo, subiendo, subiendo. ¡Ah! Y yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más hasta el último día de mi vida en esta tierra. Mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Dice Marcos 16:17, que complementa esta palabra. Marcos capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios. Y hablarán nuevas lenguas. ¿Usted me está entendiendo? Viene el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar nuevas lenguas. Vamos a poder echar fuera demonios. Vamos a poder impartir sanidad a los enfermos. Vamos a ver los milagros. Dios nos va a usar en milagros. Dios nos va a usar en profecía. Dios va a activar los dones espirituales que ya desde el cielo fueron impartidos sobre nosotros. Pero esos dones tienen que impartir, tienen que activarse. La chispa que lo active. La corriente. Usted conecta el interruptor. ¿Y qué sucede? ¡Puf! Prende la luz. Eso que conecta, esa corriente, esa viene, es la impartición del Espíritu Santo. Y entonces, ¡pah! Viene la chispa, viene la iluminación, vienen y se activan los dones que ya están en nosotros. ¿Puesto por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Hechos 19, verso 6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se da cuenta? Todo esto está en los hechos y en los libros donde escribieron los apóstoles. No podemos quedarnos en una partecita de la palabra, tenemos que ver el contexto. Por eso inicié explicándole lo que dice Pablo en Corintios.
donde Él reprime el hablar en lengua, es exponerse todo el mundo a hablar en lengua y que se vuelva un desorden. Él dice, hágase todo en orden. Y todo en orden no significa, yo me voy a beber vinos y alcohol. En orden. Hay gente que se va a la discoteca en orden. Porque dice Pablo que lo hagan todo en orden. O sea, todo es todo. Qué bueno agarran la Biblia, ¿verdad? Como una amiga mía, qué bibliazo. Alábalo, sí. Así que eso es una mentira de Satanás y le voy a decir por qué. ¿Usted sabe por qué Satanás confundió las mentes y agarró el texto, lo sacó de contexto y creó su información o su contexto? Para los que no lo saben, Satanás y sus demonios no entienden las lenguas. Si le va a dar gloria, dásela de verdad. Porque Dios lo permitió con propósito eterno. Ellos no entienden las lenguas. Y déjame decirte, los demonios saben hablar en lengua. Cuidado. Los demonios saben hablar en lengua y se visten como ángeles de luz. Dice la palabra. Pero la lengua que usted está hablando, la lengua que usted está orando, ellos no la entienden. Y empiezan a rascarse la cabeza. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Y esta mujer se me ha metido a hablar de las lenguas en esta iglesia. Ahora sí es que no va mal. Ahora sí es que no acorrala. Porque esta mujer la tenemos que atacar. Y yo quiero que usted sepa, el obispo esta mañana me escribió a las 7:40 y me dijo, oye, oren porque el diablo está atacándote. Y me estaba atacando a mí anoche. Y yo le escribí, lo que pasa es que está preocupado por lo que voy a entregar en la iglesia esta mañana. Los infiernos empiezan a preocuparse. Los infiernos empiezan a caminar para allí y para acá y dicen, pero ¿qué vamos a hacer? Esas mujeres ahora están hablando en lengua. Esos hombres ahora están metidos en su cuarto hablando en lengua. Empiezan, vamos, vayan a hacerle algo. Llámenlo por teléfono, píquenle un mosquito, denle un dolorcito, duélale la cabeza, duélale la espalda, píquenle un dedo, denle que se dejen un majón con la mesa mientras está hablando en lengua para distraerlos. Porque ellos no saben lo que están diciendo. Y las lenguas es el lenguaje celestial, es el lenguaje del alma, es el lenguaje del cielo. Cuando usted ora en lengua, se conecta al tercer cielo y el diablo se preocupa. Hello. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios venía sobre las personas, ellos profetizaban. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu de Dios viene sobre las personas, hablan en lenguas. Y usted profetiza, porque cuando usted habla en lengua, el Espíritu le revela. Y entonces usted profetiza. ¿Se da cuenta? Porque el enemigo agarró la palabra que dijo Pablo en un momento de los Corintios. Si usted viene los miércoles que estamos haciendo un estudio bíblico, un análisis bíblico de los Corintios, usted va a conocer muchísimas cosas que no conocía hasta ahora. Claro, el enemigo dijo, déjame agarrar este problema que tenían los Corintios, que empezaron, habían desorden por todos los lados y lo empezamos a estudiar con el capítulo 7 y veábamos por el 1, 2, 3 y 4, creo que ya llegamos al 5. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Entonces Pablo tuvo que hablarle y decirle, espérese, está bien, usted está muy emocionado porque las lenguas emocionan. Pero no, las cosas no son así. No, las cosas no son así. Ustedes no pueden venir toditos a ponerse a hablar en lengua y la gente que llega y cómo van a decir, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Mejor profeticen, es lo que dice Pablo, porque ya ellos hablaban en lengua. Entonces el enemigo dice, ok, vamos a empezar a enseñarle a la gente que Pablo dijo que no hablaran en lengua. Y muchos se han metido en ese rincón diciendo que no hablan en lengua porque Pablo dice que no hablen en lengua. Mentira del diablo. Pablo no ha dicho, dijo Pablo, yo hablo más lengua que todos ustedes.
Pero lo que yo os mando es que no lo hagan en la congregación, sino que lo hagan en sus casas, que lo hagan en lugares, o lo hagan en un grupo donde estén orando. Si viene intercesión y están orando en intercesión los sábados y todo el mundo empieza ahí a orar en lengua, gloria a Dios, porque se está desatando algo poderoso. Ahora, si usted va a evangelizar y usted va a evangelizar en lengua, usted va a tener problemas. Porque al que usted va a evangelizar va a decir, allí hay un par de locos. Pues ellos no saben eso. Usted no puede hacerlo. ¿Usted me está entendiendo? Si usted no habla en lengua, usted se está perdiendo una parte de usted que no está aprovechando. Y mire, le voy a dar una información que usted se va a quedar con la boca abierta. Aleluya. El hablar en lengua es el lenguaje del cielo, ¿verdad? Las lenguas humanas, usted las habla humanamente, evangeliza, entrega la palabra. Las lenguas angelicales detienen los planes del enemigo, cambia la atmósfera, porque estas lenguas no son estudiadas. Usted no puede ir al seminario a estudiar lengua. Usted no puede venir a un curso de lengua. Vamos a enseñar lengua aquí hoy. Las lenguas son impartidas por el Espíritu Santo. Él es el que nos las enseña. Y se la va a enseñar a todo el que la desee y que la anhele. Y el que estaba barajando esta situacioncita y que cheque, que se cree la gran cosa. Y usted ni siquiera le ha dado la importancia a la lengua, ni ha hecho el esfuerzo por hablarla. Dice, Espíritu Santo, ven sobre mí, porque de aquí no me voy hasta que tú no me imparta tu Espíritu Santo y yo salga de aquí hablando en lengua. Yo me iba de noche a una terraza que tenía, se veía el vecino que me acechaba, porque él duraba hasta tarde viendo televisión, me quedaba en una segunda planta al lado. Y mientras yo estaba ahí como una loca, yo veía a veces que se me asomaba, dirá esa loca que vive ahí al lado. Pero yo le decía, Señor, yo necesito tu impartición, yo necesito que tú me bautices en el Espíritu Santo, yo quiero hablar en lengua. Lo busqué, lo peleé, lo oré, lo deseé y el Espíritu Santo de Dios me lo entregó. Hay otros que lo reciben por la impartición, como leíamos, que Pablo le puso las manos, impartió el Espíritu Santo sobre ellos. Dice en Pentecostés que cuando Pedro predicó, se convirtieron 3,000 y dice que vino el Espíritu Santo y los bautizó con hablar en lengua. Pablo, cuando fue derribado del caballo y duró 3 días en ceguera física y para que su ceguera espiritual se quitara, porque Pablo tenía una ceguera espiritual muy grande. Cuando Pablo tuvo su encuentro con el Espíritu Santo de Dios y lo dejó ciego por 3 días, estaba sanando su ceguera espiritual, pero tenía que quitarle su vista natural. Porque cuando tú estás mirando con los ojos, siempre te confunde. Lo primero que tienes que hacer para recibir la visión espiritual es morir a tu yo. Y dejar de ver las cosas por lo que tú crees, por lo que tú quieres y por tus propias emociones. Para que Dios abra tus ojos espirituales. Y Pablo dice la palabra que cuando el profeta de Dios fue y le habló de parte de Dios, puso sus manos sobre él, se abrieron sus ojos físicos y hubo una impartición del Espíritu Santo inmediatamente sobre Pablo. Dios agarró a Pablo y lo puso a nivel de Pedro. Porque Pedro hablaba en lengua, pero Pablo no. Pablo perseguía a los cristianos. Dios lo agarró, lo sacó, lo tiró, lo limpió y lo puso a nivel de Pedro. Dice que la sombra de Pablo y de Pedro sanaban los enfermos. Hasta los pañuelos. Quienes algunos se conforman con un chin de unción porque reciben una revelación un día. Vaya por todo, vaya por más. Las lenguas son lenguas desconocidas. Usted no tiene conocimiento de ella. Usted no la entiende. Sí, usted no la entiende. No le quite la quinta pata al gato. La palabra de Dios dice que son lenguas desconocidas.
usted no sabe de lo que está orando, y le voy a explicar. Porque esas lenguas desconocidas desatan los misterios del cielo. Y el Señor no ha dado esas lenguas espirituales. El enemigo quiere que usted se mantenga en un plano natural. Porque, ¿por qué? Claro, Él quiere que estemos en lo natural. Pero cuando nosotros entramos en las lenguas, entramos en el plano espiritual. Y ahí Él no te puede vencer. En ese plano, Satanás y su demonio no te pueden vencer. Por eso Él te quiere en el plano natural. Él quiere decirte, no hombre, no te pongas a hablar en lengua. ¿Quién dijo? Tú ni siquiera entiendes lo que tienes, lo que estás diciendo. Y gloria a Dios porque no lo entendemos. Porque hacemos la perfecta voluntad de Dios cuando oramos en lengua. Tus armas no son carnales. Por eso tú no puedes vivir en el plano natural. La palabra dice que tus armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción o derribar, fortaleza. Tú tienes armas espirituales como la oración, un arma poderosa. Y dentro de esa arma que es la oración, está la oración en lo natural y la oración en lo espiritual. La diferencia de la oración en lo natural y la oración en lo espiritual, que es la oración en lengua, es que en lo natural tú estás limitado por tu naturaleza humana. O sea, tu naturaleza limitada. Pero cuando tú estás orando en el plano espiritual, que es orar en lengua, tú no tienes límites. Porque en lo espiritual no entra tu natural. Te explico. Cuando Dios hizo a Adán y hizo a Eva, probablemente no, estoy segura, la mente de ellos era ilimitada. Porque Dios lo dejó con todo. No era el plan de Dios que el hombre pecara y muriera. Eso fue la decisión del hombre. Le dio una mente ilimitada, o sea que no tenía límite. Porque yo me pregunto, ¿cómo ustedes creen que Adán podía ponerle nombre a todos los animales? Dice que a todas las bestias del campo, a los del mar, con esta mente que tú y yo tenemos. Y este espacio físico limitado. Para yo ponerle nombre a todas las bestias, me la tienen que traer uno por uno. Y cuando venga el león voy a salir corriendo. Pero probablemente Adán se movía en la mente. Podía entrar a las profundidades del agua. Porque tenía una mente ilimitada. O sea, ilimitada, que no tiene límite. Pero la caída del hombre hizo que nuestra mente se volviera una mente finita, una mente limitada. De hecho, ¿dónde están los médicos acá? Usamos una sola parte del cerebro, ¿verdad? ¿Cierto? Y una parte limitada. Una parte limitada. Pero cuando tú quitas esa limitación humana, cuando entra en lo espiritual, porque tú no vas a entender lo que tú estás orando. Es Dios en ti. Está haciendo que tú ores como conviene. Está haciendo que tú ores la perfecta voluntad de Dios. Tú no estás en el límite. Porque Dios no tiene límite. Y no eres tú. Es Dios en ti. ¿Tú me entendiste? Es Dios en ti. No eres tú. Por eso tú no la entiendes. Si la entendiera, entonces fueras tú. Si tú entiendes cuando oras lo que estás orando, tu mente está generando pensamiento para traerte más cosas por qué orar. Y en que el Espíritu Santo te puede poner personas, te puede poner situaciones y te trae, tu boca va a estar hablando de una forma limitada. Porque tu cerebro tiene un límite, el cual se te permitió usar. Pero cuando tú hablas en lengua, tú no estás hablando la lengua natural, tú no estás en el plano humano, tú estás en el plano espiritual. Por ende, está hablando con el lenguaje celestial. Y por ende, no entiende lo que estás hablando, pero no tienes límite. Tú pudieras estar orando por el presidente de Venezuela y tú no lo sabes. Hay una persona que da testimonio que estaba orando en lengua. Y cuando el Señor lo despierta y le dice,
O sea, una persona que oraba siempre en lengua, el Señor lo despierta y le da un nombre. Un nombre. Oye ese nombre, se levanta y empieza a orar en lengua. Dura una hora orando en lengua y se acuesta. Luego era un ingeniero y le tocó ir a recibir un seminario. Y lo iba a dar un astronauta de la NASA, ese seminario. Y dice él que cuando él estaba sentado en su seminario, llega la señora, la mujer astronauta de la NASA, y dio su nombre. Y cuando dio su nombre, era el mismo nombre que Dios le había puesto en su corazón. Resulta que ese día ella estuvo en una situación en la NASA, en un experimento, y hubo una explosión. Y Dios la libró de la muerte y ella dio el testimonio en el seminario. Y justamente era el día y la noche donde el Señor lo levantó a orar en lengua. Él estuvo orando por esa mujer sin conocerla y sin saber por quién estaba orando. La oración en lengua trasciende. Cuando mi padre estaba muriendo, yo estaba en Orlando, Florida. Y en la tarde yo había hablado con el Señor constantemente. El Señor me decía que mi padre moría en paz y que iba a tener una muerte tranquila. Mi padre era un hombre de Dios, pero tenía cierto temor a la muerte. Eso es algo que todos tenemos que trabajar. Gloria a Dios por lo que ya Dios ha trabajado en ello. Le cuento que para mí también fue una experiencia extraordinaria. Aprender y saber que no hay que tenerle miedo ni temor a la muerte. Pero Dios siempre me decía que Él moría tranquilo. Y esa tarde yo salí, estaba en Orlando y salí a caminar. Fui para una tienda, me fui caminando. Pero lo que más me extrañó fue que desde que puse un pie fuera de la casa empecé a hablar en lengua. Adoraba en lengua, hablaba en lengua, adoraba en lengua y no sabía qué iba a hacer cuando llegara a la tienda porque no podía parar. Luego cuando me comuniqué con mis hermanas aquí, a la misma hora y el mismo día, mi papá estaba en una inquietud terrible, tremenda, y ellas estaban ahí orando. Y dice que de repente él entró en una calma y en una quietud de la cual no salió más porque murió al otro día a las 10 de la mañana. Y justamente a esa hora yo estaba orando en lengua. Y tuve que entender que yo oraba por mi padre y no sabía que lo estaba haciendo. ¿Ven los beneficios? Te estoy dando uno de los beneficios. Orar por otro, orar por situaciones de tu vida, de tu hijo, de tus padres, de tu casa, que tú no sabes en el peligro que está tu hijo y de repente empiezas a orar en lengua y tú estás orando por la seguridad de tu hijo. ¿Hay límite? ¿Hay límite entonces? No hay límite porque tú no sabes lo que a tu hijo le está sucediendo y tú te levantas o tú te paras a las 10, a las 12, a la hora que sea, empiezas a orar en lengua y estás orando por una circunstancia, una situación que tú no conoces, pero es para tu beneficio. Un gran beneficio de orar en lengua. Otra arma poderosa que tenemos es el nombre. La adoración, la palabra de Dios escrita, la sangre de Cristo y la autoridad entregada por Dios. Armas poderosas en Cristo para derribar fortaleza. Y una de ellas tan eficiente es la oración. Y es la primera que aprendemos, es la primera que nos sirve. Las personas cuando oran en lengua se edifican a sí mismos. ¿Entendió entonces eso ahora? Edificarse a sí mismo, porque tú estás orando y aumentando tu fe. Te está edificando tu fe, está edificando ese don de la fe. Dice que todos tenemos una medida de fe y cada quien tiene una medida y la va a llevar al nivel conforme haga. Entonces cuando usted está orando en lengua, usted está edificando, está construyendo en usted mismo su fe. Dice 1 Corintios 14, verso 4. El que habla en lenguas extrañas, ¿cómo dice? ¿Lengua qué? Diga extraña. Lengua es extraña. ¿Qué significa extraña? Desconocido. ¿Qué significa? Que usted no la conoce, que usted no la entiende. Usted no tiene que entenderla, al menos que Dios le dé la interpretación de lengua. Dice el que habla en lenguas extrañas se edifica a sí mismo.
En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia, edifica a otros. Pero cuando usted habla en lengua, usted se edifica a sí mismo. Lo dice la palabra de Dios, porque todo esto con la base de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2. Así que número 1, beneficio de hablar en lengua. Lleve notas. Se edifica a sí mismo. Ese es la primera beneficio de hablar en lengua. Edificarse a sí mismo. Número 2, orando en lengua puede entrar en lo espiritual, en espacio donde no hay límite, porque está por encima de usted, está por encima de lo conocido, para entrar entonces a lo desconocido. La palabra de Dios en Isaías 43, ¿verdad? Que era Marilú, ayer en la mañana el Señor nos entregaba esa palabra que decía que nos iba a dar entrada a lo desconocido. 45, Isaías 45. Fue una palabra que nos entregó el Señor y dice que Él iba a romper los cerrojos de bronce, iba a quitar las puertas, romper las puertas y quebrantar los candados de hierro, y que no entraba en lo desconocido. Y yo decía, gloria a Dios, porque Dios te está entrando en eso desconocido ahora mismo. Vamos a buscarlo, Isaías 45, para hablarlo con más veracidad a la palabra. Dice el verso 2, Isaías 45, verso 1. Así dice Jehová a su ungido, Ciro, el cual tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Usted me está escuchando. Usted tiene que marcar esa palabra. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares. Ay. Quebrantaré las puertas y los cerrojos lo haré pedazos. Y te daré tesoros escondidos y los secretos muy bien guardados. A través del orar en lengua vas a recibir los tesoros desconocidos y los secretos bien guardados. Ay, del cielo. Porque dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 3:33. Aleluya. Y eso, ¿sabes cómo lo vas a recibir? Orando en lengua. Porque entra en lo desconocido. Número 3. Orar en lengua te permite entrar en lo sobrenatural. ¿Cuánto quieren lo sobrenatural? ¿Qué dijo el Señor para este año? Que tendremos la sobreabundancia. Pero la sobreabundancia se consigue entrando en lo sobrenatural, no en lo plano natural. El orar en lengua te va a permitir entrar en lo sobrenatural de Dios. Y cuando tú entres en lo sobrenatural de Dios, vas a recibir la revelación de lo desconocido y de los secretos muy bien guardados del cielo. ¡Ay! Número 4. Bueno, parte de los números de 3, cuando tú entras en lo sobrenatural, entonces puede entrar en lo profético sin necesidad de tener un profeta. Deja de estar buscando a los profetas y gloria a Dios por ellos. Los amamos y los traemos también a la iglesia. Y a veces necesitamos que traiga una palabra profética, que parta, que cambie y que te saque de contexto. Pero hay cosas que quieres saber, que tú estás esperando que Dios te conteste, o estás esperando que Dios te diga, o estás esperando que Dios te instruya, o estás esperando que Dios te muestre. Y tú lo puedes conseguir
orando en lengua, porque orando en lengua entra en lo sobrenatural, se desata lo profético y recibe el propósito y lo profético de tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Estás anotando? Cuarto beneficio. Como así mismo se edifica, entonces tiene acceso a entrar en lo espiritual. Si te edifica a ti mismo y edifica tu fe, fortalece tu fe, entonces tienes derecho a entrar y acceder a lo sobrenatural, o sea, a lo espiritual. ¿Me estás entendiendo? Cuando usted no sabe qué hacer, número 5, beneficio número 5. Cuando usted no sabe qué hacer, cuando usted no sabe qué decidir, cuando las cosas se le pusieron serias, cuando estás entre la espada y la pared, ¿ahora qué hago, Señor? Ora en lengua. Y la decisión viene solita, porque Él la va a tomar por ti. Él te va a poner a orar como conviene. Tú no sabes qué vas a orar, ora en lengua. Tú no sabes qué vas a pedir, ora en lengua. Tú no sabes cómo hablarle a Dios, ora en lengua. ¿Están aquí? Cuando tú oras en lo natural, número 7, tiene información para orar solo lo que usted conoce, solo lo que usted conoce y lo que usted cree. Cuando estamos orando, Marilú, en el plano natural, en la intercesión, por la casa, por la iglesia, por los ministerios, y lo hacemos en lo natural, solo vamos a orar por lo que conocemos. Conozco que Sandra es la líder de Jóvenes 360, que tienen una actividad de gala, que tienen el campamento que viene por ahí, que tiene proyectos y un programa que ya hizo el equipo de trabajo, y tú vas a orar por lo que conoce. Pero hay cosas ocultas, hay planes del enemigo, hay cosas ancestrales y también hay cosas que se están gestando en este momento, que están llevando a los jóvenes a circunstancias o situaciones que no le agradan a Dios, o que no son para su formación, o está pasando algo, está sucediendo algo, que hay espíritus que están visitando a los jóvenes en su casa. Eso no lo conocemos, ¿verdad que no? Conocemos lo que dije primero. Entonces, cuando oramos en lengua por el ministerio, tú vas a orar por lo que no conoces, por lo que Dios quiere romper, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere establecer para el avivamiento de los jóvenes, que probablemente tú no conoces cómo Dios lo va a hacer. Entonces, al orar en lengua, Sandra, se va a romper lo que se tiene que romper y va a venir el avivamiento que Dios quiere darle al ministerio. Porque entramos en el plano desconocido. Eso es uno de los grandes beneficios de orar en lengua. Número 8, si quieres respuesta que no has recibido, tienes situaciones de las cuales no ha podido salir. Situaciones de pecado, de hecho, o situaciones económicas, o situaciones de deuda. No sabes qué hacer, están ahí. Ora en lengua. Ora en lengua. Ora en lengua. Y vas a ver cómo sale. Vas a ver cómo se cancelan tus deudas. Vas a ver cómo recibe la respuesta de Dios. Vas a ver cómo sale del pecado. Vas a ver cómo sale del hoyo que te metiste. Ora en lengua. Número 9. Orar en lengua para entrar en otro nivel de oración, para detener los ataques del enemigo y para desatar las bendiciones retenidas. Hay gente que el diablo le ha quitado cosas, pero no han pasado la prueba. Cuando pases la prueba, Él te la va a devolver 7 veces. Y en otra ocasión te voy a predicar sobre eso. Hay bendiciones que están retenidas. Usted sabe que los demonios les roban las bendiciones a los ángeles que vienen para ti. Hay bendiciones en tu vida que están retenidas.
Hay varón que tú estás pidiendo, un compañero, un esposo, y probablemente están retenidas. Ora en lengua. Oras en lengua. Y te van a desatar tus bendiciones. No. Aquí no hay nadie o nadie dice amén. Oh, yo no sé. Yo creo que estoy hablando una palabra poderosa. Esto es una palabra que va a transformar tu vida. Esto es una palabra que vas a dejar de estar lloriqueando por lo mismo. Es una palabra que te va a sacar del mismo charco. Es una palabra que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tu entorno, que va a cambiar tu atmósfera, que va a traer una bendición que sobreabunde. Les decía ayer en la mañana a los intercesores, traigo una palabra mañana que va a cambiar la oración. Y hablábamos de todo esto. Ellos no sabían de qué iba a hablar, pero sabían, hablábamos de las bendiciones retenidas. Y cada una pasaron cosas muy maravillosas. Y bueno, la gloria es de Dios. Entramos en lo profético. Pero orando en lengua, Marilú, van a suceder cosas maravillosas. Porque vamos a entrar en otro nivel de guerra, en otro nivel espiritual y en otro nivel de oración. Patricia, otro nivel de oración. Vamos a desatar lo que está atado, que no nos deja avanzar. Y las bendiciones de casa de Dios, adoración eterna, que estén retenidas, el diablo tendrá que soltarla en el nombre de Jesús. Porque vamos a orar en lengua. Dice Romanos capítulo 8, 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mírenlo ahí, todo lo que le he hablado en este momento. Pues no sabemos qué nos conviene. Estoy hablando en el capítulo 26 del libro de Romanos, un libro escrito por Pablo. No sabemos cómo pedir, no sabemos qué nos conviene pedir, dice la palabra. ¿Cuánto lo sabemos? ¿Cuántas veces nos vemos en esa situación? No sabemos cómo pedir o pedimos mal, dice Santiago. No reciben porque piden mal, piden para su deleite. Están pidiendo mal, están pidiendo con la intención de su corazón equivocada. Cuando la intención de tu corazón, Sergio, es la correcta, recibe la bendición. La acabas de recibir, ¿verdad? Porque hay que alinear los corazones a lo que la voluntad de Dios. Pero como no sabemos cómo pedir y pedimos mal y no recibimos, entonces dice Pablo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo estoy orando en lengua y el Espíritu Santo está allá en el trono de Dios, está en ese gran lugar como un abogado a Jesucristo. Y entramos entonces en la corte celestial. Y al entrar en la corte celestial, con tus debilidades, con tus acusadores y tu abogado que te defiende, el Espíritu Santo gime delante del juez, delante del rey, delante del que te va a juzgar, delante del que te va a condenar con el gemidos indecibles, y lo hace por ti y lo hace por mí. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Y tú entras ahí orando en lengua. Emma, orando en lengua. Orando en lengua. Aleluya. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Usted sabe lo que el Espíritu gemir por ti y por mí. Y todavía somos tan tercos que no queremos reconocer y sacrificar y entregar todo lo que tenemos que entregar por alguien así. Dice la palabra que hay quienes le alaban y le adoran del
palabras, pero no de corazón. Eso entristece a Dios. Los que le adoran solo de palabra y no de corazón. Un Dios que gime por nosotros con gemidos indecibles. Eso lo dice la palabra de Dios. Número 10. Orar en lengua cambia el patrón de pensamiento porque ora la perfecta voluntad de Dios. Eso cambia los patrones de tus pensamientos. Porque los patrones de tus pensamientos son los que te dictan lo que vas a orar y cómo vas a orar. Pero cuando tú oras en lengua y tú no oras con tu entendimiento, eso cambia los patrones de tus pensamientos. Esa rigidez que probablemente tienes, ese perfeccionismo que probablemente no te deja ser feliz, ese fariseísmo que es el legalismo con el cual te estás moviendo y estás juzgando a los demás, estás juzgando al ministro de Dios, estás juzgando al líder, estás juzgando a tu propia iglesia y estás juzgando a tu propia familia. Ese legalismo es un espíritu de fariseísmo. Y cuando tú oras en lengua, eso va a cambiar tu patrón de pensamiento. Y todo espíritu de fariseísmo tiene que abandonar tu esfera, tu atmósfera, en el nombre de Jesús. Número 11, el favor y la paz sobrenatural vienen a tu vida. Entra en una atmósfera de paz, entra en una atmósfera de convicción, de seguridad, de bienestar. Porque Dios detiene tu mente y tus pensamientos limitados, así como tus pensamientos atrofiados. Ay, ¿sabe que hay gente que tiene pensamientos muy atrofiados? Eso está muy ligado a la predisposición. Y de todos siempre están mirando un poco más y siempre están creando pensamientos que ni siquiera van por ahí. Porque tienen pensamientos atrofiados. Por ende, tienen mentes atrofiadas. Entonces Dios cambia eso cuando tú oras en lengua. Porque ya tú no estás dentro de tus pensamientos atrofiados y tu mente limitada, sino estás en una esfera espiritual más allá de tu mente limitada. ¿Se entendió? Pues diga amén. El orar en lengua recibe, al orar en lengua tú recibes la revelación de Dios y la guianza del Espíritu Santo, así como sensibiliza tu espíritu a la voz de Dios. Sensibiliza tu espíritu a la voz de Dios. Entonces vas a empezar a escuchar la guianza de Dios con más claridad. Amén. Número 12, es un regalo de Dios, no solo porque eres bueno, sino porque Él le plació dártelo para hacerte mejor persona. Dios ha hecho provisión para que usted y yo estemos bien y tengamos acceso a su proceso de curación. Y oye esta, me puso a marcar ocupado, dije wow. Miren, han hecho científicos, miren qué interesante está esto. Científicos han hecho estudio con la mente, o sea, con el cerebro de las personas que hablan en lengua. ¿Usted sabía eso? Hay estudios en diferentes universidades y de diferentes grupos de científicos que han estudiado el cerebro y el comportamiento del cerebro humano cuando una persona adora y habla en lengua. Y le voy a leer algo. Esto es una comprobación científica del hablar en lengua. Hay un estudio que ha sido realizado por el doctor Carl Peterson, así que suena, Carl Peterson. Este estudio reveló que hay un poder curativo disponible que puede ser liberado de nuestro propio cuerpo para nuestro beneficio. El doctor Carl Peterson trabajó en este estudio en la ONU en Tulsa, Oklahoma.
hace unos años. Al ser un especialista del cerebro, investigó sobre la relación entre el cerebro y el que ora o habla en lengua. ¿Me están atendiendo? Y descubrió cosas sorprendentes. Y el reporte del doctor es el siguiente. Dice que a través de la investigación y pruebas descubrió que cuando oramos en el espíritu, o sea, con el lenguaje celestial, que es el orar en lengua, hay una actividad que comienza a tener lugar en nuestro cerebro. Y a medida que nos involucramos en nuestro lenguaje celestial, el cerebro libera dos secreciones químicas. ¿Me están entendiendo? Dos secreciones químicas que se dirigen a nuestro sistema inmunológico, que dan un 35-40% impulso para el sistema inmunológico. Dice, esto promueve la curación dentro de nuestro cuerpo. Sorprendentemente, esta secreción se activa a partir de una parte del cerebro que no tiene otra actividad. O sea, eso se da en una parte del cerebro que está inactiva. O sea que cuando usted ora en lengua, usted está activando una parte de su cerebro que está inactiva. ¿Me están aquí? Estamos hablando aquí que el hablar en lengua va a activar, conforme a los científicos, que ellos reportan lo que descubrieron. Hay una parte de su cerebro que está inactiva y esa parte se activa y segrega dos sustancias químicas que van a dar sanidad a su cuerpo. Dice, a partir de una parte del cerebro que no tiene ninguna otra actividad aparente en los seres humanos y solo se activa por nuestro espíritu al hablar en lengua y adorar. Otro de los beneficios de la adoración. Yo creo que a partir de hoy todo el mundo va a adorar para que se le sane la cojera, para que se le sanen los riñones, para que se le sane el corazón, para que se le sane la presión alta, para que se le sane la mente, para que reciba la bendición. Usted sabe que a veces no recibo bendición porque tenemos una mente atrofiada y cuando decimos, dice el Señor que va a entregar. Ya hemos recibido 3 llaves en este mes. 3 llaves se recibieron. 3 llaves de vehículo. Mente abierta a recibir la bendición de Dios. Aleluya. Póngase en lo suyo. Deje de estar ahí perdiendo el tiempo y hablando tonterías. Dios es el restaurador de todas las cosas. Al ejercer nuestra vida en el Espíritu, Él habla en nuestra lengua celestial que Dios ha puesto en nosotros y estamos tocando el poder sobrenatural de Dios y está restaurando parte de lo que se perdió en el Edén. Esa mente que tenía el hombre cuando fue creado, que no tenía tanto límite como tenemos ahora, Dios está restaurando cosas en nuestro cuerpo, cosas en nuestras vidas. Amén. Miren, no solamente el estudio de este doctor, hay otros estudios. Dice, actualmente la ciencia logró respaldar esta manera de pronunciar palabras, hechos que demuestran esencialmente que el Espíritu Santo mueve activamente su patrón de hablar cuando hablas en lengua, según la información revelada por el New York Times. Estamos hablando de un medio muy importante en los Estados Unidos. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Pensilvania muestra que los científicos rastrearon el flujo de sangre a través del cerebro en el momento que mujeres hablan en lengua y cantan canciones de adoración. Ellos hicieron pruebas con mujeres, pero también hicieron pruebas con hombres. Contrariamente a lo que se puede ser una percepción común, los estudios sugieren que las personas que hablan en lengua no tienen relación alguna con aquellas personas que sufren problemas mentales.
Un estudio reciente de casi 1,000 cristianos evangélicos en Inglaterra destacó que quienes participan en la práctica eran más estables emocionalmente que aquellos que no lo practicaban. El doctor Newberg determinó junto a un equipo de científicos que él dirige que el lóbulo frontal de la parte del cerebro donde se originan los pensamientos y la intención de las personas, donde se controla su conducta, presentan una marcada inactividad cuando las personas hablan en lengua. Ellos tomaron un pastor, tomaron mujeres, tomaron hombres y los pusieron a hablar normal. Y fueron registrando la actividad de ese lóbulo frontal en las personas que hablaban el idioma normal que a ellos les correspondía. En este caso, él hablaban el inglés. Luego lo pusieron a adorar y a cantar y a hablar en lenguas, a orar en lenguas. Y pusieron los dos cerebros, cómo se veía que cuando la persona hablaba en lengua, ese lóbulo que tenía actividad cuando hablaba en su idioma normal, se mantenía casi inactivo. Eso le está diciendo a usted que cuando usted habla normal, usted va a ejercitar una parte de su cerebro. Pero cuando usted habla en lengua, como es el lenguaje del cielo, como es Dios en usted, usted no va a activar esa parte. ¿Usted entendió? No, ese amén como que tuvo flojo. No, yo lo que quiero que usted entienda, no solo que diga amén por decir amén. Si usted sabe que cuando ahora que yo estoy hablando, yo estoy ejerciendo una actividad en el lóbulo frontal que tiene que ver con lo que yo hablo, con lo que yo pienso y con cómo me muevo y cómo controlo mi conducta. Que no empiece aquí a hacer cosas extrañas y locas, ¿verdad? Pero cuando estoy orando en lengua, esa área se mantiene inactiva. Inactiva significa que no está ejerciéndose. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo ningún esfuerzo cuando oro en lengua. Porque no soy yo, es Dios en mí. Entiéndalo. Si no lo entiende proféticamente, si no lo entiende bíblicamente, entiéndalo científicamente. Aleluya. Número 13. El hablar en lengua edifica su fe. Orar en lengua, número 14, carga mi espíritu y enciende esa chispa que necesitamos para confiar, para esperar la manifestación gloriosa del Señor. Número 15, el orar en lengua entra en la zona de los milagros y en la atmósfera sobrenatural. Número 16, orando en lengua, matamos el hombre, o sea, matamos de nosotros las obras de la carne. Dice la palabra en Romanos 8:13, porque si ustedes viven en la conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todo lo que hacemos por el Espíritu y lo hacemos orando en lengua, matamos esa parte espiritual de nosotros, de la carne. Matamos las obras de la carne en nosotros, porque la palabra dice que si no lo hacemos, vamos a morir. Así que orar en lengua lo va a edificar en la santidad y en la integridad. Amén. Dice Efesios 18, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo oramos en el Espíritu? ¿Cómo oramos en el Espíritu? Orando en lengua. Dígalo, orando en lengua. Usted tiene que asimilarlo, porque cuando sale por ahí, viene el enemigo, le roba la semilla y usted se va hablando el idioma normal. Así que orando en lengua, usted está orando en él. ¿Y qué te dice Efesios 6:18? Que ore ¿en qué tiempo? ¿Algunas veces? En todo tiempo, dice Efesios. ¿Con qué? ¿Con oraciones y súplica en la carne? No, en el Espíritu. Eso es lo que te manda la palabra, que oren todo el tiempo en lengua. Así que se acabó de orar en español. Usted va a orar en su casa, usted se mete en su casa a orar. Ahora, si usted no ora de ninguna manera, usted tiene problemas. Porque de alguna manera tú tienes que orar, para que entonces empiece a orar en lengua, ¿verdad? Ahora, si usted ora, empiece a orar en lengua.
Y usted verá lo sobrenatural de Dios sobre su vida. Cómo van a llegar las llamadas, cómo le van a dar llamar para trabajo, cómo lo van a ascender de puesto, cómo le van a cancelar la deuda, cómo le van a llegar las bendiciones, cómo le va a llegar el compañero, el correcto, no el que usted quiera, el que Dios quiere para usted, cómo va a llegar el esposo, cómo van a llegar los matrimonios, cómo van a empezar a los matrimonios a funcionar mejor, cómo Dios va a abrir puertas y cerrojos que estaban cerrados. Dios lo va a abrir y te va a meter en lo sobrenatural y en lo que está escondido cuando ores en lengua. Aleluya.